Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Joaquín Ochoa González. Soy artista gráfico y escritor. El día de hoy te voy a compartir una charla que tuve con mi querido amigo, el doctor Víctor Manuel López Contreras, quien es psiquiatra y psicoterapeuta. En la charla que tuvimos, a manera de entrevista, hablamos acerca de los miedos y temas relacionados, ya que esta temática formó parte de la inspiración que me llevó a escribir mi antología de relatos cortos, Arcanum 13. Te recuerdo que estos temas están destinados para todas las personas interesadas. No obstante, siempre investiga por tu propia cuenta y reflexiona acerca de todo lo que escuches y leas. Sin más preámbulo, te dejo con la primera parte de esta entrevista acerca de los miedos. Ok, es el día lunes 30 de septiembre, son las 11:38 de la mañana y estoy con el doctor Víctor Manuel López Contreras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da gusto escuchar eso. Me gustaría saber, doctor Víctor, ¿cuál es su opinión acerca de los miedos? ¿De dónde surgen los miedos? Hay muchas fuentes de donde pueden surgir los miedos. El miedo es un instinto básico, es un instinto elemental que está presente en los seres humanos en general y tiene como finalidad la protección, la autoprotección. O sea, finalmente el miedo condiciona una reacción de confrontación o de huida, ¿sí? Cuando el ser humano se enfrenta a una situación que interpreta como peligrosa o como amenazante. Aquí entran muchos otros aspectos porque hay teorías que sostienen que el ser humano nace sin miedos. O sea, y hay muchos estudios, experimentos con bebés, por ejemplo, en donde los colocan en situaciones que en teoría deberían de dar miedo, por ejemplo, en contacto con animales que por naturaleza nos generan miedo, por ejemplo, serpientes o arañas o ratas o cualquier tipo de animal que está vinculado con particularmente reacciones de miedo. Y los bebés juegan, los tocan sin ninguna reacción particular. Y esto habla precisamente de que el miedo de alguna forma está condicionado por el aprendizaje. Sin embargo, las reacciones de miedo tienen también un fondo bioquímico. O sea, hay una mediación química o biológica que está condicionando las reacciones de miedo, principalmente aquellas que tienen que ver con reacciones físicas del temor. O sea, el temblor, la sudoración, los cambios de temperatura, los cambios físicos que están asociados al miedo y que están principalmente mediados por lo que se denominan las hormonas de estrés o ciertos químicos a nivel cerebral y también por la actividad de ciertas áreas del cerebro, principalmente lo que es el sistema límbico y lo que es amígdala principalmente, que es donde se procesan las emociones. Entonces, sí hay un componente estrictamente biológico, que es innato, y sí hay también una parte instintiva de ese miedo que es natural, pero también es cierto que está muy mediado por el aprendizaje, por el condicionamiento y por las creencias de alguna manera. O sea, aprendemos a tener miedo y aprendemos a tenerle miedo a ciertas cosas o a ciertos símbolos o a ciertas situaciones que de alguna manera se definen como amenazantes. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, ¿no? Lo aprendemos porque aprendemos que en la oscuridad suceden cosas y siempre riesgos y cosas negativas, ¿no? Okay. O amenazantes, siempre en la oscuridad. Inclusive simbólicamente, cuando hablamos de la oscuridad en personas, hablamos de aspectos negativos de las personas. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿podría decir que la oscuridad la podemos comparar con lo que la persona oculta o con lo que la persona reprime? ¿O? No necesariamente, sino más bien
con aquellos rasgos negativos de esa persona. Por ejemplo, cuando hablamos de personas que tienen oscuridad en su persona, hablamos de condiciones, por ejemplo, que puedan resultar amenazantes para otras personas. Uh-huh. Entonces, siempre el miedo va asociado a una amenaza o a una percepción de amenaza, ¿sí? Real o imaginaria. ¿Por qué? Porque ahí entra el tema de las creencias, ¿no? O sea, si yo creo que una calle oscura implica peligro, ¿sí?, pues voy a evitarlas, y voy a evitarlas por miedo, ¿sí? Va a haber una reacción fisiológica en cuanto yo me enfrente a esa calle oscura, ¿sí?, que me va a decir, no te vayas por ahí. Claro. ¿Sí? Pero ¿dónde aprendí que en las calles oscuras hay peligro? Probablemente puede ser una mala experiencia, puede ser una cuestión cultural, puede ser una cuestión inclusive familiar, una creencia tipo familiar. Es muy común que, por ejemplo, te digan, no salgas de noche, ¿sí?, o no regreses muy noche. ¿Por qué? Porque muy noche están los peligros. Sí, que te meten la idea de que es un riesgo. Sí, es un aprendizaje que se da porque hay una cultura familiar en donde se perpetúa esa creencia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? O sácale la vuelta a las personas con tatuajes, ¿no? Sí. Esos cholos. Exactamente, sí. No te expongas y vente por donde esté alumbrado, ¿sí? Ese tipo de creencias y de aprendizajes condicionan en un momento dado las reacciones fisiológicas del miedo. O sea, si a ti te dicen, por ejemplo, las arañas son malas, uh-huh, cada vez que tú veas una araña vas a tener una reacción fisiológica a la araña, ¿sí? Independientemente de que la araña esté lejos, esté chiquita, esté grandota. Sí, o sea, que no sea venenosa. Exactamente, tu reacción va a ser inmediatamente de rechazo, ¿no? Okay. Y se van a presentar una serie de características físicas, ¿no? Sudoración fría, temblor en las manos, se te va a hacer nudo la panza, se te van a dilatar las pupilas. O sea, las reacciones naturales ante una situación amenazante se van a presentar cuando está condicionado ese miedo, ¿no? Entonces, las fuentes del miedo pueden provenir tanto desde un aspecto instintivo hasta ese aprendizaje y ese condicionamiento. ¿Cómo diferenciaríamos de lo instintivo del condicionamiento? ¿Tendríamos que analizar el contexto o la historia de la persona? Bueno, hablando de una Totalmente. Persona. O sea, tendríamos que, porque hay distintos tipos de miedo. Hay miedos racionales, hay miedos irracionales, hay miedos adquiridos. O sea, hay toda una variedad de miedos. Por ejemplo, un miedo racional puede ser el miedo a un temblor, por ejemplo. Si vives por ejemplo, en la Ciudad de México, es un miedo realista. ¿Por qué? Porque estás en un lugar particularmente de riesgo para un temblor. O estar en un barco, sí, también podría serlo. O sea, pensando que el barco se podría hundir. Exactamente. O por ejemplo, un avión. Sin embargo, por ejemplo, es más frecuente que choques en una carretera, sí, a que se hunda un barco o a que se caiga un avión. Sí, sí, claro. Entonces, si bien son miedos racionales, hay proporciones, ¿sí? Entonces, sí hay que analizar como todo el contexto para poder definir si ese miedo, ¿sí?, es racional, es irracional, es adquirido, o sea, es parte de una mala experiencia o parte de un aprendizaje o de un condicionamiento desde muy pequeño, ¿sí? ¿Y el instinto, cuál sería su rasgo distintivo? Digamos, si limpiáramos el historial de experiencias negativas o el condicionamiento, ¿aún quedaría un sistema de defensa, por así decirlo? Exactamente, o sea, lo que pasa es que el sistema de defensa está ahí, nacemos con él. Por ejemplo, los bebés en etapas muy tempranas, si atendemos un poquito a la teoría freudiana, se guían por el principio del placer, ¿sí? Es decir, lo único que conocen son dos experiencias, el placer o el displacer.
El displacer es todo aquello que incomoda de alguna manera al bebé y le genera estrés. Un bebé, por ejemplo, todavía no tiene elaborados conceptos vinculados con el miedo, por ejemplo. Okay. Sin embargo, se asusta si mamá no aparece. Claro, sí, porque pues es la que le da todo. O se asusta si le apagan la luz. Sí, otra vez la oscuridad. Sí, sin embargo no sabe todavía o no tiene conceptos o no tiene aprendizaje relacionados con la oscuridad. Ese es un miedo instintivo. ¿Y eso que un bebé viene de la oscuridad? Bueno, sí, pero esa es una reacción instintiva, por ejemplo. Sí. Sí, es una reacción espontánea ante algo desconocido. O sea, que sería como un recuerdo. O sea, casi. No necesariamente, es simplemente una experiencia negativa, una experiencia displacentera. Y la asociación es inmediata, Víctor, o sea, cuando una persona percibe, vamos a decir, esa cosa que en algún momento le causó miedo, esa reacción es inmediata, es decir, no pasa por el filtro de la conciencia, o es la conciencia misma la que genera ese rechazo. ¿O cómo se podría definir esa defensa, vaya? No. Porque hay gente que luego en el lenguaje común dicen está traumado o tiene un trauma. Sí, lo que pasa es que los mecanismos de defensa son inconscientes. Sí. Por eso hablamos de una reacción instintiva, ¿no? O sea, no es mediado por la conciencia. Cuando hablamos de un miedo instintivo, o sea, todavía no hay, por ejemplo, en los bebés todavía no hay conciencia porque no hay elaborado todo un concepto acerca de lo que me puede asustar. Ni siquiera sé lo que es el miedo. Eso lo aprendo a lo largo del tiempo. Okay. Está muy ligado al aprendizaje, entonces. Sí. Básicamente yo pienso que los bebés y los niños son como esponjas y de acuerdo a dónde nacen pueden adquirir ciertos miedos y otros no. Por ejemplo, una tribu que desde muy chicos, o sea, se me ocurre la tribu porque es algo muy a la intemperie, muy confrontativo. Simplemente lo puedes ver en cosas más próximas, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que nace en el ámbito rural, ajá, sí, por ejemplo, que está acostumbrado a ver cierto tipo de animales o a convivir con cierto tipo de animales, por ejemplo, tú los ves que andan como si nada o inclusive hasta se divierten con ellos, hasta juegan con ellos, ¿sí? Y no pasa nada, ¿no? Y sin embargo ves, por ejemplo, un niño de ciudad que no está acostumbrado a ver cierto tipo de animales, inmediatamente se la piensan 2 veces antes de acercarse. Si no es que ya me dio el grito de la mamá, ¡ay, no te le acerques porque te va a morder!, ¿no? Entonces, o sea, ahí empieza el aprendizaje, ¿no? Sí. Y ahí empieza el condicionamiento. Ok, entonces estos miedos provienen, digamos, se podría decir que vienen de parte de un sistema innato o inherente a mecanismo físico, psicológico, mental, y el otro es cultural o adquirido, un constructo quizás podría ser. No sé si es la palabra correcta, pero se me vino a la mente. Y en ese sentido, Víctor, ¿hasta dónde termina esa construcción de los miedos? Es decir, ¿sigue a lo largo de toda la vida o cesa? No, siempre hay miedos por aprender. La segunda pregunta que tengo, igual con relación a los miedos, creo que es una pregunta muy obvia, a lo mejor es la pregunta que muchas personas buscan en los manuales o en libros o qué sé yo, y es ¿cómo vencer los miedos? Yo creo que es una pregunta para la que no hay una respuesta única, ni hay una receta de cocina tampoco. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es contextualizar el miedo, ¿sí? Y entonces poder trabajar con la causa original, ¿no? O sea, si efectivamente es un aprendizaje, pues tienes que desaprender cuestionando la creencia, ¿no? Algunas otras tendrás que hacerlo mediante la confrontación, o sea, algunas veces tendrás que confrontar esos miedos. Claro. Y otras veces quizás tengas que acudir con un profesional, ¿no? O sea, ya cuando estamos hablando de cosas mucho más complejas, ¿no?
por ejemplo, las fobias, ¿no? O sea, y si ya tendrías que acudir con un profesional. Pero no hay una respuesta concreta, específica o única para decir cómo resolver un miedo, ¿no? O sea, tienes que contextualizar todo, es decir, cómo surgió, de dónde se aprendió, de quién lo aprendí, por qué lo aprendí, para qué me ha servido, porque hay miedos que no son útiles. Sí. Hay miedos que nos sirven para protegernos, como esto de decir, a ver, no me voy por una calle oscura, ¿no? O sea, a lo mejor ya tuve una mala experiencia y lo aprendí de esa manera. ¿Qué pasa? Que a lo mejor evito las calles oscuras y me evito problemas. O sea, muchas veces, los miedos, desde mi punto de vista, son mecanismos adaptativos. O sea, no son algo negativo por definición. O sea, es algo que de alguna manera me sirve para protegerme. Claro. Digo, lo que pasó con la pandemia, por ejemplo. Sí. O sea, el miedo a contagiarnos nos llevó a obedecer lineamientos sanitarios que de otra manera lo más probable es que no los hubiéramos obedecido. Sí, claro. Esa es la... Bueno, yo no quiero decir condicionamiento porque son medidas sanitarias que son indicaciones al final de cuentas, pero sí se supo y fue muy evidente que la mayoría de las personas incluso tomaron medidas no funcionales, vaya. O sea, usar en vez de cubrebocas, como no había cubrebocas a la mano, o sea, hasta hay fotos muy graciosas de Estados Unidos donde la gente iba a los Walmart y se ponían esponjas. Uh-huh. Entonces eso era inútil y al mismo tiempo era fruto de su miedo. Exactamente. O sea, pero, por ejemplo, por mencionar algo, ¿no? Sin embargo, hay otras veces que el miedo te motiva. Por ejemplo, una película de terror. De repente te dicen, es que te vas a asustar mucho, ¿no? Y esa es la motivación para ir a ver la película. ¿Por qué? Porque hay gente que encuentra estimulante, emocionalmente hablando, exponerse al terror. Yo soy fan de las películas de terror. Uh-huh. Pero, ya sabes, ya me conoces, soy un poquito más de... Digo, las películas de terror lo que tienen es que según el género, hay género slasher, hay género gore, hay como distintos matices según si es un thriller, o sea, es más de misterio y con un poquito de impacto, o es más de asco. Como ahora que salió la película La Substancia. Uh-huh. Que le llamaron un body horror, que es como un impacto de cosas que pasan con el cuerpo. Pero, digo, esto ya es como una línea de saber que vas a ir a asustarte sin que pase algo, ¿no? Sin que te vaya a pasar nada. Sin que te vaya a pasar nada, sí. Entonces, como te digo, hay quienes buscan esto como algo estimulante, ¿sí? Pero por otro lado puede ser un mecanismo de protección. Entonces, no necesariamente el miedo es algo negativo. Claro. O sea, es parte de un sistema. Se convierte en algo negativo cuando te paraliza, cuando te impide hacer cosas, cuando te impide disfrutar la vida, cuando te impide movilizarte, ¿no? Sí, cuando te paraliza, que básicamente es una reacción muy común, como cuando ves algo que no sabes qué es y te quedas quieto. Uh-huh. Y te quedas quieto y hay gente que incluso ante situaciones de horror o terror no se pueden mover. Sí, porque volvemos a la cuestión básica, ¿no? O sea, si partimos de la base, la utilidad del miedo es la defensa o la huida. Sí. Si el miedo te paraliza, no está cumpliendo su función. O sea, el miedo te debe servir... Es irónico, te debe servir o para huir o para defenderte. Claro, o sea, si te quedas quieto y ves un oso, pues ya... Bueno, al oso dicen que si te quedas quieto no te hace nada. Es como una indicación común, ¿no? Que se sabe que si el oso ve que estás ya tirado, no te va a atacar. Pero bueno, por un decir, ves algo que te da miedo, en teoría deberías de salir corriendo hecho la... O tirarle una patada. Sí. Lo que sea, dependiendo las posibilidades que veas, ¿no? Claro. O sea, pero a final de cuentas el objetivo es ese, es defenderte o huir. Sí. Pero si te paraliza, ya no está cumpliendo su objetivo. Está poniendo en bandeja de plata. Y eso es lo que sucede mucho con los miedos patológicos, o sea, que te paralizan. ¿Qué sería un miedo patológico? O sea, ya un miedo irracional, por ejemplo,
Una enfermedad, podemos decir, del tipo... Puede convertirse en un problema ya de salud. Ok. Sí. O sea, patológico quiere decir que una persona ya trae algo específico. Sí, o que su reacción escapa a lo esperable, ¿no? Por ejemplo, un miedo normal, entre comillas, por ejemplo, sería un miedo que es proporcional a la amenaza. Claro. Sí. O sea, no es lo mismo que a mí me dé miedo una tarántula a que me dé miedo un perrito. Sí. Sí. O sea, la proporción de mi reacción a esto, además va a estar muy mediada por el aprendizaje. Si además a mí me enseñaron que las tarántulas son los peor que puede haber, Sí. sí, pues mi reacción va a ser mucho más dramática que con un perrito. Pero si mi reacción es exactamente igual en una y en otra, pues estamos hablando de que mi reacción de miedo no es normal. Está siendo completamente desfasada. Claro, ¿Sí? porque pues porque todos no es que un proporcional. perrito, pues no te hace nada, es más al contrario, tú puedes hacerle todo al perrito. O puede generarte hasta ternura u otro tipo de emociones. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, cuando no es proporcional al estímulo que estás teniendo, estamos hablando ya de algo más patológico. ¿Crees que puede ser como estos ejemplos de los veteranos de la guerra que quedaron con ¿cómo se llama? Secuelas de que, por ejemplo, hay un video en internet que circula de un veterano, creo que de la Primera o Segunda Guerra Mundial, que le muestran su sombrero, su uniforme, y lo ve y se pone mal, o sea, sí, ahí ya estamos hablando de una condición patológica que está bien definida y que está bien documentada, que es el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí sí hay una reacción. Es el ejemplo más común es que de repente pueden oír cohetes y se tiran al piso, ¿no? O sea, porque lo confunden con balas. Pero ahí ya estamos hablando de una condición ya más fuerte. Ya como muy definida y ahí sí específicamente patológica, ¿no? Ok. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias, muy interesante lo que hemos comentado hasta el momento y más bien lo que tú has comentado desde tu experiencia. Me gustaría hablar un tercer punto que tiene que ver más bien, pues ahora sí a un nivel cultural, incluso social, histórico, y que tiene que ver con los miedos y uno de los mayores miedos que existen, uno de los mayores miedos que existen, que es el miedo a la muerte, y quizás podemos tomar de referencia al diablo de estos dos tópicos. Al diablo, ¿por qué? Porque el diablo es curioso, sobre todo en la cultura mexicana, que está presente en todas partes, o sea, no lo quitamos, ahí está, pero nos causa tanto divertimento como que es el responsable de todas las cosas malas que nos pasan. Y el miedo a la muerte, porque pues al final del día es algo que puede ser, no quiero decir innato, pero que a lo mejor la gente en algún momento dice, Dios, me voy a morir algún día, ¿no? O que tiene algún miedo a cómo va a ser, cómo va a suceder. Entonces, ¿qué opinas acerca de sobre todo en este contexto de estas fechas de octubre, del Día de los Muertos, Halloween, qué opinas acerca de estos temas? Yo creo que aquí entra mucho el tema de las creencias. Ok. O sea, es difícil desarraigar estos conceptos de las creencias y sobre todo de las creencias religiosas o de las creencias mágico-religiosas, ¿no? Nuestra sociedad o nuestra cultura tiene un arraigo muy importante en la creencia o la religión católica y las religiones judio-cristianas. Y el concepto de la muerte, si bien es cierto que en la religión católica te hablan de una resurrección o te hablan de un más allá, también es cierto de que tiene una connotación negativa. Siempre se asocia con una pérdida, siempre se asocia con dolor, siempre se asocia con un drama. Y por otro lado, la presencia de los muertos en el imaginario cultural de nosotros siempre es algo negativo. O sea, si se te aparece un muerto te tienes que asustar. Sí. Sí, o sea, no lo ves como algo feliz. O sea, si se te aparece tu abuelita es porque viene a castigarte o viene a
a regañarte o viene a hacerte, o sea, los muertos, los fantasmas, los espíritus, todo esto tiene una connotación negativa, ¿no? Desde la misma creencia en la que somos educados. Sí, claro. Entonces, contactar a los muertos es algo negativo, contactar a los muertos es algo que no debe de hacerse, porque además lleva una connotación de riesgo, de peligro, porque te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y hay espíritus malos, y hay, o sea, siempre está como asociado a esta parte negativa. Sin embargo, por ejemplo, en las festividades de Día de Muertos hay una resignificación de la muerte, ¿no? Sí. Hay una forma festiva de ver la visita de los muertos y la atención a los familiares muertos. O sea, se le da toda una resignificación. Pero curiosamente también tiene una implicación como muy, muy ancestral, ¿no? O sea, de cómo vivían la muerte los indígenas, por ejemplo, antes de que viniera la conquista y con ello la religión católica. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí es donde entra mucho el tema de las creencias, ¿sí? Con el diablo sucede lo mismo, o sea, finalmente el diablo es el receptáculo de todo lo malo, ¿no? No me voy a meter en temas de creencias porque creo que ahí nos meteríamos en profundidades. Sí. Sin embargo, es por definición es todo lo malo, ¿no? Y eso han contribuido mucho, como todas las imágenes que tenemos del diablo, ¿no? O sea, el diablo siempre tiene una imagen tenebrosa, una imagen desagradable, una imagen chocante, como nos la presentan en la literatura, como nos la presentan en el cine, como nos la presentan en cualquier manifestación cultural, siempre. Quizá a lo mejor en la única parte donde no lo presentan así son en las pastorelas. Exacto, sí. Porque en las pastorelas es algo divertido. Y en la lotería. En la lotería también. Y la imagen es hasta divertida. Sí. Pero fuera de ahí, todas las imágenes son terroríficas y todas las imágenes son negativas y la experiencia demoníaca es negativa y es terrible y es agresiva y es, bueno, ponle todos los adjetivos negativos que quieras, ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene una carga muy importante de creencias que se han heredado transgeneracionalmente, ¿no? Y como te digo, la cultura no nos ayuda mucho. Siempre que nos presentan a un ser que adora al demonio, por ejemplo, es un ser oscuro, es un ser malo. Lo que pasa ahorita con la adoración a la Santa Muerte, ¿no? O sea, solamente lo hacen los delincuentes, los presidiarios, o sea, otra vez está vinculado con lo negativo, ¿no? Sí, entonces, personas cuya actividad implica riesgos o que tienen que ver con eso. O amenazas, o pecados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los referentes culturales que tenemos provienen de lo que socialmente está impregnado de nuestras creencias religiosas o de inclusive, como te digo, creencias mágico-religiosas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el satanismo, lo que tiene que ver con la brujería, o lo que tiene que ver con la invocación de espíritus, con la invocación del muerto, etcétera. Todo eso, obviamente, tiene una connotación negativa. ¿Sí? Independientemente de en qué creas o no creas, ¿no? Entonces, estamos como simplemente ve un concierto de rock, metal, cómo son los personajes, ¿no? Ropa negra. Su ropa negra, cuero, cadenas, maquillaje oscuro, gritos ensordecedores, fuego, o sea, todo eso que nos dice que tiene implicaciones malignas está presente, ¿no? Si ves una película, por ejemplo, ahorita que han salido como 3 de exorcismos o El Exorcista. Y si te vas al original,
O si te vas, por ejemplo, a aquella del bebé de Rosemary, por ejemplo, todo era como, había toda una parafernalia, desde lo que creemos que es y lo que dicen que es y lo que nos han dicho a través del tiempo que es una posesión demoníaca o lo que es un culto al demonio, etcétera, ¿no? Influencia cultural. Entonces hay una influencia cultural muy importante en donde necesariamente está implicado todo aquello que nos resulta amenazante y por lo tanto nos debe dar miedo. Porque además si no nos da miedo, pues entonces nos es muy fácil incurrir en la búsqueda de esos personajes, ¿no? Sí. Entonces, también me llama la atención, hace rato decías que el diablo es el receptáculo de todo lo malo y me suena también como si fuera el responsable, o sea, como si él fuera el que ocasiona esas cosas, pero al mismo tiempo me suena como el chivo expiatorio, o sea, sí, él me incitó, o él me dijo, o lo que tú quieras, o él lo hizo. Sí, de hecho es algo que sucede mucho el ser humano siempre está buscando responsables de lo que no se quiere hacer responsable. Entonces, si yo ando metido en las drogas, es que es lo que leo, es lo que escucho, son los amigos, el contexto. Es alguien más es culpable, ¿no? O sea, no soy yo. Si yo robo, mato, etcétera, es que el diablo le dijo, ¿no? Entonces sí, siempre necesitamos como tener un responsable de todo aquello que no nos queremos hacer responsables. Se me hace interesante porque cuando vas armando lo que hemos comentado es como desde el inicio que hablamos de los miedos, que hay unos miedos instintivos y otros adquiridos culturalmente y condicionamientos. Pareciera que todo eso malo o esos miedos se tienen que ir a algún lado. O sea, se tiene que formar algo y que ese algo, pues no lo integramos, obviamente. Siento yo que no lo integramos o no aprendemos a integrarlo, sino que lo polarizamos a tal grado que de algún modo, por ejemplo, en el caso del diablo, tiene que existir el diablo para que él sea la contraparte de lo bueno y al mismo tiempo el responsable. Y me llama la atención porque, pues como hemos dicho, el diablo está en todas las está presente de formas horripilantes, también de formas chuscas, como la lotería y esto que dijimos de la pastorela. Pero en otras culturas no existe una definición del diablo tan notoria, o sea, hay ambivalencias, vaya. El caso de la mitología nórdica, Loki, que muchos especialistas no saben si era bueno o malo como tal, porque pues Loki tenía muchas funciones. Tanto podía hacer enojar como podía hacer cosas buenas. Uh-huh. Entonces, es curioso que aquí en el contexto, específicamente en México, y hablando de esta influencia religiosa, que yo también añadiría la palabra dogmática, el diablo ya tiene una función muy específica. Uh-huh. O sea, ya se le atribuye mucho. Entonces, ¿qué crees que sería el diablo aquí en este sentido? Para una persona, ¿crees que podría asociarse con todo lo que esta persona considera malo? ¿O hay niveles? ¿O consideras que hay niveles? Te lo digo porque hablamos a veces de individuos, pero también vivimos una colectividad. Y a veces el colectivo se comporta de forma muy... Yo creo que vuelvo a lo mismo. Tienes que analizar el contexto, ¿no? En todas las culturas hay arquetipos, ¿no? Y los arquetipos son símbolos, a final de cuentas, que representan algo en particular, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Carl Jung, por ejemplo, te decía que todos tenemos una sombra. Uh-huh. ¿Sí? Y esa sombra es como la parte negativa que todos tenemos, ¿sí? La cuestión es que podrías adjudicarle al diablo casi cualquier cosa, ¿no? O sea, finalmente puede ser un agente externo, puede ser una parte mía, totalmente negativa, puede ser algo que está en el entorno, ¿sí? O sea,
creo que tienes que revisarlo en el contexto de cada situación. Inclusive, por ejemplo, cuando tú lo ves como un personaje en un libro o en una película o sea, hay muchas formas de representarlo. Hay quienes te lo representan de la manera más grotesca y hay quienes te lo presentan de la manera más seductora, ¿no? Okay, o sea, seducción. Porque finalmente la seducción es como la forma en la que el diablo te lleva a hacer cosas. Porque de entrada nadie se va a acercar a algo que le choca o algo que le asusta en principio. Tienes razón. O sea, eso es curioso. El diablo seduce, ¿no? El diablo tiene que seducirte. Tentación. Porque si no lo vas a rechazar en principio. Entonces te lo tienen que presentar de una manera seductora. De hecho, bueno, cuando te lo definen como el ángel caído, te lo definen como el ángel más hermoso, ¿no? O sea, era el ángel más bello de la creación. O sea, entonces, en el momento en el que pasa a ser el objeto de todo lo negativo, se convierte en algo terrorífico. Pero en principio no era eso. Sí. En principio era un ángel. Sí. Sí. Es el concepto que se tiene a nivel, sí, cultural, inclusive de la interpretación de estas escrituras, ¿cómo podríamos llamarlo? De la Biblia. De la Biblia, concretamente, sí, del ángel que vivía en el cielo y cayó. Así es, pero en principio te lo definen como el ángel más bello. Entonces, cuando se transforma en un ser horripilante y demás, es cuando ya está ahí abajo. ¿Cómo puede atraerte algo que de entrada es desagradable? Es feo, es chocante, es terrorífico, huele mal, porque huele a azufre. O sea, todo lo que se dice del diablo. Pues no, o sea, tiene que presentarse de una manera agradable, divertida, seductora, coqueta, etcétera, para que entonces puedas tú caer en sus juegos o en sus redes, como le quieras llamar, ¿no? Ahí es donde entran, como te digo, toda esta serie de arquetipos o esta serie de creencias alrededor de un personaje, y de esa manera te la presentan en distintas circunstancias, ¿no? Entonces, los efectos siempre van a ser negativos y siempre van a ser aterradores, pero en principio no se va a visualizar de esa forma, ¿no? Claro. Me suena mucho todo esto que está diciendo con la palabra que usaste también hace rato, que bueno, las culturas prehispánicas, y bueno, hoy día también se está haciendo una resignificación de la muerte, hablando de la palabra resignificación, porque para mí es como que esa influencia cultural o ese significado, ese condicionamiento cambia, o el significado de eso negativo cambia cuando yo lo estudio, lo juzgo, lo cuestiono, etcétera. Porque bueno, por una parte todos sabemos que la muerte es un proceso natural, forma parte de un proceso. Pero y ahorita es curioso, cuando llega al final, vamos a usar esa palabra, curiosamente la continuidad en términos religiosos es ¿para dónde vas? ¿Para arriba o para abajo? Y ahí entra también el miedo de quién va a ser dueño de tu alma, el tenebroso, el diablo, o el creador. Entonces esta parte del castigo y de los miedos a las consecuencias también son latentes en una actualidad, vamos a decir, pensando en un futuro, ¿no? Si lo que hago hoy me va a traer consecuencias para cuando yo llegue mi fin. Entonces la resignificación es, pues al parecer no hay fin, porque pues seguimos todos aquí conviviendo, sobre todo en estas fechas, porque está el tema de vuelven, ¿no? Regresan y tú puedes dejarles un altar a los muertos, aquí en México. Ajá, y les das una bienvenida, los tratas bien, o sea, en ningún momento representan algo negativo. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablas de contactar a los muertos por otras vías, se convierte en algo negativo. Sí, por los riesgos, ¿no? De que, bueno, los miedos de que se te aparezca y lo veas ahí parado. Sí, simplemente eso, ¿no? O sea, decir, a todo mundo nos da miedo que se nos aparezca un muerto, ¿no? Sí, claro. O sea, que no avise, aunque ¿no? lo hayas querido mucho, sí, o sea, aunque lo hayas querido mucho, o sea, no es una sensación agradable que se te aparezca un muerto, solamente que se te aparezca en estas fechas, porque entonces
Es parte de todo este tinglado que hay alrededor de las festividades de Día de Muertos, ¿no? Sí, estas fechas tienen un orden muy antiguo por el tema de los movimientos astronómicos. O sea, acabamos de pasar el equinoccio de otoño y viene esta como conversión, pasamos el símbolo de Libra, o sea, toda esta cuestión simbólica de que viene desde muy atrás. Y lo más curioso es que en muchas culturas muy distantes del mundo se practicaban estas fechas, este regreso o retorno a los muertos, ¿no? Y esta cuestión de, no sé si sea comunicarse con ellos, pero quizás no olvidarlos. Una especie de tributo de que regresen y luego se vuelvan a ir a donde estaban. Sí, pero cuidadito con que se queden, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Hay un libro muy bueno que se llama Vuelven. No, ahorita no me acuerdo el autor, yo lo tengo. Es un libro muy, muy bueno y salió una serie inclusive de hace muchos años. ¿Qué pasa eso? La gente empieza a regresar. O sea, los que ya se habían muerto, de repente llegas y ya está en tu casa, no sé, la mamá o el papá o la hermana. Y dicen, ¿qué haces aquí? Y uno de los problemas que presenta esa obra es que precisamente el mundo se empieza a saturar otra vez de la gente que ya había muerto. Y se desarrolla muy, muy padre. O sea, a mí, cuando yo lo leí la primera vez, me dio nostalgia. Sí. Un sentimiento. A lo mejor ahorita te daría miedo, ¿no? ¿Quién sabe, Víctor? Ya estoy medio curado de espantos. Creo yo, ¿verdad? Pero todavía más. Sí, pero habría que ver para qué espantos estás curado, ¿no? Exacto, porque siempre hay un miedo, hay otro temor más. Sí, porque a lo mejor los miedos ahorita es que se acaben los recursos vitales, ¿no? Si regresan los muertos, no va a haber comida. Eso, sí. El miedo colectivo. A menos que los muertos se coman a los vivos, que son los zombies, ¿no? Otro género que me gusta. Exactamente. Entonces, te digo, hay muchas razones por las cuales hay que temerles a los muertos, ¿no? Sí. Como nos la presentan culturalmente. Entonces, ahí es donde te digo que depende de la forma o la fuente. Como lo tengas. Es como vas a visualizar. Por ejemplo, ya ves ahora que salió la serie de Lucifer. Sí. Sí. O sea, como te lo presentan y sobre todo los discursos de él y las referencias que hace a algunas cosas, te cuestionan. O sea, a pesar de que es una comedia y a pesar de que sabes que es una ficción, o sea, realmente te pone a pensar, porque hay cosas que dice que verdaderamente te cuestionan lo que crees. Y de ahí surge mucho del rechazo de grupos religiosos y grupos conservadores a la serie, porque de alguna manera decían que estaban trivializando la imagen del demonio y entonces al demonio había que tenerle miedo. O sea, que lo estaban haciendo... No verlo como algo accesible o como algo divertido o como algo hasta atractivo, ¿no? Lo estaban haciendo como se supone que es el arquetipo seductor y que te hace cuestionar. Uh-huh. Es que es como también muy ambivalente, porque sí es cierto lo que decías hace rato, te tiene que seducir y a veces cuando estás en ese proceso de seducción no te das cuenta. Uh-huh. O sea, realmente no sabes que estás cayendo. Exacto. Pero también al mismo tiempo está este aspecto suyo natural, digo natural en ese aspecto simbólico de la rebelión, de que te incita a rebelarte porque pues él mismo se rebeló, etcétera. Sí, pero vuelvo a lo mismo, lo que decían estos grupos es, al diablo no hay que verlo como algo agradable, como algo seductor o como algo divertido, o sea, hay que temerle, ¿sí? Porque justo eso que me están presentando ahí es una manera de normalizar al demonio y entonces le pierdo el miedo. Sí. ¿Sí? Yo creo que ahí, sobre todo te digo, con estos personajes o estos objetos simbólicos del miedo, hay que entrar en muchos análisis, ¿no? Sí, muchísimo. Porque a final de cuentas cubren una función social y cubren una función cultural, sí. Y es aparte un instrumento. Así es. No voy a decir más para que esto no se trascienda a otra cosa, pero un instrumento. Sí, así es. Víctor, pues muchas gracias por tus respuestas. Espero que con esta charla te animes a tener más charlas a futuro. Ya veremos. Entrevistas en video incluso. No escondas a las personas tu faceta de Van Helsing. Quiero finalizar con un tema nada más. Bueno, cerrar con algo que tiene que ver con los miedos. Creo que también con el diablo y con la confrontación. Suponiendo que esta figura del diablo
se puede simbolizar con el lado oscuro de una persona, como decía hace rato de Jung, que su estudio, su teoría, vamos a decirlo así, de la sombra. ¿Cómo puede resolver eso? O sea, cómo una persona puede usar una palabra, aceptar al diablo, o entender al diablo, o procesarlo. Conociéndolo. Conociéndolo. Ok. Muy bien, Víctor. Pues no teman, conozcan al diablo. Conozcan su sombra. Conozcan su sombra. Conozcan al animalito que todos tenemos dentro. Exacto. Y eso es cuanto del día de hoy. Doctor Víctor Manuel López Contreras, médico, psiquiatra. Muchas gracias por este espacio y también gracias por tu amistad. Con gusto.